Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas ahora que os vais a ir uniendo. Hoy quiero iniciar este directo pues mencionando a nuestro invitado. Hoy va a estar en directo Julio de la Iglesia. Él es Gestión del Miedo en Instagram y bueno, es un experto en la gestión del miedo, autor de este libro que os recomiendo fuertemente. Se llama El miedo es de valientes, con un prólogo del doctor Mario Alonso Puig y escrito por Julio de la Iglesia. Es Los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Pues os decía que hoy en directo estará hola a todos, a los que os vais conectando. Buenas tardes. Natalia, María, Euge. Buenas. Julio... ¿Qué quería deciros? Bueno, pues nada, que vamos a esperar a Julio para empezar, básicamente. Hola, hola Natalia, ¿qué tal? Mira, ya está aquí Julio, le voy a invitar y vamos a empezar este directo con él. A ver si esto... Ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Muy Sandra? bien, bienvenido Julio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer para mí estar aquí en directo contigo. Tenía muchas ganas de que llegara este día. Y bueno, pues eso, vamos a ello. Ahora decía, mientras te esperábamos, ¿no? Estaba enseñando tu libro, que he estado, ¿ves? Lo tienes trabajado, ¿eh? Sí, lo he estado leyendo con, bueno, pues eso, con mucha atención. La verdad que es un súper libro, donde bueno, yo personalmente lo he visto muy reflejada, ya te comenté, y además es como está lleno de fórmulas, de frases que te hacen pensar, hay muchas referencias a tu propia vida, ¿no? Sí. Que es muy interesante también ver cómo tú has ido superando muchos momentos. Y bueno, y luego pues tus aprendizajes, que al final es lo que te han llevado a, ¿no? a crear incluso una fórmula en la que hablas en el... Efectivamente. Entonces, Julio decía que eres TEDx en activo, ¿sí? Sí. Técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, eres ponente de 2 charlas TED, Sí. Eres coach, formador y uno de los 100 mejores conferenciantes de España, he leído. Bueno, es un ranking que hay en un top 100, ¿verdad? Pero a mí esto no me dice mucho. Bueno, digamos que estos son como tus, ¿no? Tus yo soy, ¿no? Y luego eres mucho más que todo eso, por supuesto que sí. Y te quería preguntar, como para empezar a conocer el Julio de verdad, es decir, el Julio adulto sigue teniendo miedo a ser el mismo, porque aquí en tu libro, me gustó, una de las cosas primeras que he marcado es como tú mencionas que de pequeño no tenías miedo a los monstruos, ¿no? Quería buscar la página donde lo he leído y ahora, pues, como tengo tanto señalado, pues igual no lo encontraré. Aquí, ¿no? Igual, exactamente. Dice, yo no era de esos niños que tenían miedo a la oscuridad o a los monstruos, yo tenía un miedo disfrazado de frustración y tristeza a no poder ser yo mismo, a suspender y también a fracasar como hijo, a no ser querido. Y esto, bueno, me llamó la atención. ¿Y sigue siendo ese tu miedo? Oye. No, la verdad es que no. Hace muchísimos años me fui reconociendo ante el espejo y algunas de esas personas que estaban a mi alrededor apreciaron con una mirada muy cariñosa el hombre en el que me iba convirtiendo. Y tengo que decir que esa idea de fracasar como hijo, por suerte también la superé y gracias a mis padres que siguen vivos y me lo recuerdan todos los días, pues lo orgulloso que están de mí, lo que me quieren a mí, a mi mundo, y ha sido muy curativo y en algunos casos hasta embriagador reconocerme y yo mismo admirar algunas cosas que he superado o que he hecho en mi vida. Y por eso también el libro, ¿no? El libro es una invitación a soltar esas etiquetas y sobre todo a reconocerte delante del espejo, a ser quien has venido a ser o ser quien quieres ser en este momento.
¿Y hoy, a día de hoy, Julio, tienes algún miedo o ya los has superado todos? No, 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 no. El miedo se va activando diariamente, ¿verdad? Diferentes. Lo que pasa es que la palabra miedo quizás da mucho miedo, pero ese pequeño vértigo, esa incertidumbre, para mí es muy sana, porque te mantiene muy alerta, te hace esforzarte un poquito más, pero claro que tengo miedos, ¿eh? Tengo miedo, pues, simplemente, por ejemplo, a perder la salud, tengo miedo a que los seres queridos míos les pase algo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a morir, tengo miedo a no cumplir mis sueños, eh, tengo miedo a hacer daño sin querer, eh, sigo teniendo miedo, claro que sí, muchos miedos. Te escuché en una entrevista diciendo que el miedo lo que te ha mostrado Sí, de ti es tu vulnerabilidad. Te ha efectivamente. Efectivamente, quizá hemos sido educados, sobre todo los hombres, en la fortaleza, en no llores, no muestres debilidad, sé fuerte, lucha siempre. Y todo esto está muy bien, porque hay momentos en la vida donde no queda otra, cuando rendirte no te salva, que tirar hacia adelante con todo lo que tienes, sea poco, mucho, pero con todo, ¿verdad? Pero ser vulnerable no es ser débil, ¿eh? Y ser emocional tampoco es ser débil. Y ser sensible tampoco es ser débil. Entonces esto también hay que decirlo y el hombre, especialmente el hombre, tiene que saber que porque muestre sus sentimientos, sus emociones, ya sean de alegría, de tristeza, de llanto, de dolor, no va a ser menos, porque aunque estés sufriendo, aunque te duela, aunque estés llorando, puedes ser igual de fuerte, incluso más. ¿Eh? Cuando esa emoción se muestre y ya no tienes miedo a ese juicio, a mostrar tus emociones, realmente te conviertes en una persona muy poderosa porque ya no dependes del juicio del público, del juicio de la sociedad, del juicio de los que están enfrente, sino que simplemente actúas en conciencia. Y es una fuerza infinita. Cuando uno actúa en conciencia, con la conciencia tranquila, con la certeza de que esa es su decisión y el camino que quiere seguir, te hace invencible. Puedes perder, pero tú te sientes invencible. Así es. Y mm, tenemos miedo al miedo. Claro, la palabra miedo, mira, yo en las empresas, por ejemplo, cuando hablo de miedo, ahora es más fácil, ¿no? Porque ya se han acostumbrado y ya me llaman y me buscan justo para eso, para que les hable de la gestión del miedo. Pero antiguamente yo recuerdo hace años que era imposible, o sea, teníamos que hablar de gestión del cambio, de la incertidumbre, pero la palabra miedo no se podía pronunciar, costaba muchísimo. Entonces yo siempre tenía que empezar diciendo, reconozco que tengo miedo. Y entonces se relajaban un poquito y decían, bueno, si él lo reconoce, venga, vamos a empezar nosotros también a decirlo, ¿no? Pero claro, ellos tienen miedo a la pérdida de poder, al cambio, a la pérdida del puesto de trabajo, a la quiebra, hay muchos miedos. Y a nivel personal, la palabra miedo sigue dando miedo porque pensamos que solo es algo muy malo, que es una emoción que hay que evitar, que hay que escapar de ella, que no es necesaria, y es todo lo contrario. Claro, es como que tenemos una visión sobre el miedo, igual que si cambiamos, ¿no? Si la resignificamos, Sí, nos puede como ayudar, ¿no? A sí, vernos y a movernos hacia adelante en lugar de paralizarnos como nos hace cuando claro, le tenemos miedo, ¿no? claro. Es que cuando tenemos miedo pensamos que es algo que no nos ayuda y es todo lo contrario. El miedo te va a decir justo lo que tienes que mejorar, lo que tienes que aprender. Si tú reencuadras esa emoción en algo positivo, el miedo se acaba convirtiendo en un guardaespaldas. El miedo está ahí para salvarte la vida, ¿verdad? Para que no te equivoques, para que no falles. Mm. Y a veces, cuando crece mucho esa emoción, lo que hace es que tú te quedas muy pequeñito, porque piensas que no vas a poder, que como tienes miedo, no lo puedes hacer. Y también hay que decir que aun con miedo, también se pueden hacer las cosas. Yo ¿Y cómo muchas... se relaja el miedo? ¿Cómo? Porque, cómo se relaja el miedo, ¿no? Porque yo, de los miedos más grandes que sentí, por ejemplo, fue a la hora de separarme, después de casi 20 años de relación. Sí, Pues era un miedo, o sea, no es un miedo como, ¿no? de guerra, pero es como un no, miedo de, ¡guau! claro. Sí, te Muy, entiendo, pero muy potente, ¿no? Y ahora ni siquiera sé cómo hice mm, igual sería como que empecé a confiar que había algo mejor o no lo sé, no sé qué pasó. ¿Tú tienes algo como decir, qué es lo que hacemos? mira, estar donde no quieres
te impulsa hacia donde quieres. Tú en esa relación estabas en un sitio donde no querías estar. Y ese mismo miedo, esa misma incomodidad, ese mismo sufrimiento, lo que hace es que te empuja hacia ese sitio donde quieres estar más tranquila, más confiada, más querida. Ese miedo es muy común porque hoy en día muchísima gente se ha separado, ¿verdad? Y ahí es un miedo a la soledad, es un miedo a dejar atrás algo que quizá no vuelva, a no encontrar algo mejor, a equivocarte, a hacer daño a los hijos, a familiares. Claro que es un miedo muy importante. No hay que quitarle importancia al miedo tampoco, Sandra. Es muy importante. Pero fíjate que cuando pones el foco en ti, cuando dices, que yo no tengo por qué mendigar amor ni cariño, que yo sé lo que valgo. Y el que no me trate bien no me tendrá. Esto para mí es un mantra. Si no me tratas bien, no me tendrás. Y me da lo mismo el título o el cargo que tengas. Familiar, jefe, amigo, pareja. Si no me tratas bien, no estarás. Y esto es un contrato que yo hago conmigo mismo. Entonces el miedo dice, cuidadito, que le puedo meter miedo, pero hasta aquí. Porque esta persona está diciendo que prefiere estar solo o sola que mal acompañado. Y que además sabe de su valor y de su categoría y que algo bueno vendrá. Pero que esto que tiene ahora mismo no vale. No le hace feliz ni ahora ni dentro de 20 años. Mucho menos. Entonces, cuando empiezas a meter un poquito de cabeza, a confiar en ti, a quererte más, el miedo se va haciendo más pequeño. ¿Cuándo se hace el miedo más pequeño? Cuando yo gano en seguridad, en autoestima, en fuerza, en confianza. Cuando yo sé hacer algo, no tengo miedo. Cuando yo sé que me va a salir bien, no tengo miedo. Yo tengo miedo cuando no las tengo todas conmigo. Vale, hablemos del miedo, tiene algo de irracional, ¿sí? Tiene mucho Una de emoción, efectivamente. algo que... no Y, por ejemplo, tú, que llega. en el libro cuentas que sufriste de claustrofobia, ¿no? A raíz de un tema que te pasó, pues, pequeñito, ¿no? Con 8 años. Sí. Que si quieres nos cuentas un poquito lo que pasó ese día y a raíz de ahí, pues, generaste bueno, pues, miedo a los espacios cerrados. Entonces, ¿cómo se supera esto? Porque yo he tenido ansiedad y ataques de pánico en un avión y también ahora sigo como haciendo como un protocolo, ¿no? Para ir al avión. ciertos ascensores, Vale. subirme al avión. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Lo mejor que te puede pasar es que te ocurra esto que temes, porque el miedo solo se supera en la acción. Entonces, cuando tú te quedes encerrado en un avión 2 horas y pienses a los 10 minutos de cerrarse esa puerta, no despegamos, ¿qué está pasando? ¿Ha pasado algo? Esto no es normal, yo quiero salir de aquí, no respiro. ¿Cuánta gente? Todas las maletas, esta señora de al lado me está metiendo el codo, yo me quiero ir. Y no vas a salir, ¿eh? Y no vas a salir porque no te van a dejar salir. Y te vas a poner histérica y no vas a poder salir. Porque esto lo he vivido yo en Kenia, en el aeropuerto. Alguien que pasó y... ¿Qué ocurre? Que cuando llegas a ese punto máximo de ansiedad, de angustia, de miedo, el siguiente paso es que no ha pasado nada. Que sigues respirando. Ya. Sigues viviendo. Que lo que pensabas que iba a ser el fin, que ibas a morir en ese avión asfixiada, no ha ocurrido. Ni en el ascensor tampoco, que es más pequeño. Y llevas parada 15 minutos ahí metida. Y sigues respirando. Entonces tu cerebro dice, ostras, era una fantasía, por decirlo de una manera fina, ¿no? Era una fantasía. Era algo que no era real, que yo lo había interpretado como peligroso. Y no es peligroso un avión estacionado en un aeropuerto. Y no es peligroso un ascensor. Lo que pasa es que como que se te activa algo en el cuerpo. Entonces es como volver a, ¿no? Bajar todos los niveles de cortisol o no lo que sea que se dispare. Pero no se te tiene que olvidar cuando salgas de ese ascensor o de ese avión que lo has superado, que has transitado esa incertidumbre, ese miedo y sigues viva. ¿Qué es lo que has hecho para seguir viva? Respirar. Respirar. Concentrarte en esa respiración, atención plena en ese latido, en cada inspiración y en cada expiración. Y saber que no está pasando nada, que es una mala jugada de tu cerebro, que realmente no está pasando nada, porque el niño que está a tu lado está tranquilo,
el señor o la señora que está a tu lado está tranquilo. No están nerviosos en el ascensor, no están nerviosos en el avión. Confiar, confiar, tener esperanza, respirar. Saber que si has llegado hasta aquí, seguirás sabiendo cómo salir de esta crisis, de este pequeño momento de dificultad. Y me parece un poco, ¿no? Como loco que tú seas capaz de desactivar una bomba con todo ¿Sí? lo que supone eso, ¿no? Que al final va tu vida ahí, ¿no? Un pequeño, ¿no? Fallo o error o lo que sea, es como que te... Y en cambio, pues a lo mejor te dé miedo, ¿no? A subirte a un ascensor, ¿no? Es Claro, como... sí, sí. Claro, mira, yo lo he superado la claustrofobia, lo he superado a base de afrontarla, afrontarla, afrontarla. O sea, yo, por ejemplo, un parque acuático, esos toboganes de gusano, eso es tremendo, eso es tremendo. Nada, nada. Pues yo veía eso y decía, como no me suba, me voy a ir de aquí muy mal. Porque el miedo cuando no lo afrontas se hace más grande, ¿eh? Te va a ganar. Sí, pero estamos de acuerdo que hay cosas que uno no tiene porque, es decir, yo puedo vivir toda mi vida sin bajarme del black hole ese, o sea, y no me pasa Por, nada, por supuesto, por supuesto. ¿no? Pero estamos hablando de superar el miedo a la Ya. claustrofobia en este caso, ¿vale? Si estamos hablando de eso, porque tú puedes tener miedo a las serpientes, y si vives en Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier ciudad de nuestro país, ¿cuántas serpientes te encuentras por la calle? Alguna, Que recten, alguna que otra. con dos piernas a lo mejor, pero que recten, ninguna. Entonces, es un miedo con el que puedes vivir toda la vida y ni si se te ocurre ni plantearte superarlo. Pero ahora, si tienes un miedo a volar y eres una ejecutiva o te dedicas o quieres viajar por el mundo, pues es un miedo que habrá que gestionarlo y mirar cómo superarlo, ¿no? Mm. Entonces yo te digo que el miedo en la acción es en el único sitio donde se supera. Tú y yo podemos estar hablando aquí del miedo al ascensor, cómo superarlo, y te puedo dar unos tips, unas herramientas, unas pautas, pero hasta que no te metas en el ascensor no vas a saber si lo has superado o no. Mm. ¿Bien? Yo lo afronté cada vez que encontraba un sitio cerrado, intentaba meterme. Pero si te sigue activando el cuerpo, porque mi cosa es estas, que yo según qué ascensores se me sigue activando el cuerpo, Bien, o ya no. bien. Hay miedos en el que solo puedes bajar el volumen, ¿verdad? Esa frecuencia alta, ese ruido mental que no te deja ni pensar. Yo he tenido clientes que tenían miedo a volar y por supuesto no les voy a pedir que acaben siendo un piloto de un caza de combate, ¿no? De, el nivel de dificultad al volar es máximo. Si a ti te dan miedo a las arañas, no te voy a plantear hacer un viaje por medio del Amazonas. Eso está claro. Pero llegar a un término donde tú dices, bueno, el ascensor no es el sitio que más me gustaría estar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo ya no tengo miedo a los ascensores, pero no me gusta la espeleología. Yo puedo escalar, pero meterme en grutas no es un sitio donde a mí me apetezca. Meterme dentro de una pirámide no es un sitio donde a mí me apetezca, aunque me guste. Bien, pero si me empeño, si digo, la misma fórmula que yo he empleado para superar este miedo a los ascensores o a volar, lo voy a emplear para meterme en una pirámide, porque he venido a Egipto y no me quiero ir sin ver qué os. Lo puedo hacer, sé hacerlo. Luego hablamos de esta fórmula, ¿vale? La repasamos así Bueno, juntos antes de que... bien, ¿Sí? sí. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? O sea, dijiste, yo ese día reconocí el miedo ante mí. ¿Me sabrías decir un día? Bueno, fíjate, es un poco ingenuo infantil, pero yo siempre que me daban las notas en el colegio, mi emoción era de miedo, miedo a, ya me espera en casa la bronca, tal. Estos fueron los primeros miedos, miedos a suspender, ¿no? A fracasar como niño, como hijo, como decíamos antes. Es un poco triste así decirlo, ¿no? Y Bueno, no es quiero... la excepción, ¿no? Sí, Decepcionar, ¿no? sí, claro, decepcionar pues en ese momento a papá y a mamá, que son los más grandes, ¿verdad? Y luego fueron miedos más a, pues yo tuve un accidente, por así decir, con 8 años buceando y a partir de ahí se desató todo un mundo de tener miedo a los espacios cerrados. Eh, y luego ya fueron miedos más de que no se cumplan lo que quiero hacer, ¿no? Preparar un proyecto, un trabajo, tal, y que no salga, pero en realidad no quiero ser falso humilde, ¿verdad? He sido bastante valiente en mi vida.
bastante valiente porque he hecho cosas que la gente decía, pero ¿cómo vas a...? Pues sí, a mí me apetece, lo voy a hacer. Me voy a dormir en medio del mar en una tabla de windsurf. ¿En serio? Sí, pues ¿y por qué? Pues porque lo he visto en una revista de aventura en el mundo y lo hace gente, pero claro, llevan unas piraguas y llevan unas tablas de windsurf y llevan unos equipos y pues yo no tengo eso, pero lo voy a hacer igual. Entonces, siempre me ha movido mucho la pasión y yo creo que en mí la pasión, esa, esa ilusión es lo que me ha hecho ser valiente en muchos de mis proyectos. Las ganas de cumplir un sueño. Y siempre como denominador común me he encontrado pues mi círculo más cercano diciendo, madre mía, de verdad. Y al final ha sido un trapo rojo. Ha sido, pues sí, lo voy a hacer. A superarte, Sí, ¿no? Siento un poco cuando sí, es como superarme y he conseguido esto, sí, quiero más y quiero más y quiero sí. más. Sí, es una forma de ser. Yo reconozco que es una forma de ser. Hay gente que vive muy tranquila y lo que busca es más tranquilidad y no tener grandes emociones en su vida, ni ponerse en riesgo, ni medirse a sí mismo o a sí misma, ¿verdad? Pero yo sí tengo esa cosa de, bueno, ¿y por qué no? Es difícil, pero yo creo que se puede conseguir. Y a mí eso me da mucha satisfacción y además soy una persona bastante curiosa, muy curiosa y me gusta aprender. Y en esos procesos, en esos trabajos o donde yo quiero triunfar, me queda mucho por aprender. Entonces, se cumplen varias cosas que para mí son importantes. Pues saciar esa curiosidad, aprender a hacer cosas nuevas y llegar a la meta con cierta dignidad. Y alguien que, bueno, que te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Hablabas del deber, del compromiso, ¿no? De lo que supone, no estás solo cuando vas a hacer esta, ¿no? A ejecutar un trabajo. Y en tu libro hablas mucho de eso, ¿no? Como de, tengo una sensación como que eres un hombre como muy de compromiso, ¿no? De cuando, o sea, que ves a tu entorno, que aparte de que estás comprometido contigo, siento que estás muy comprometido con la gente que te A mí me acompaña. llama mucho la atención estas personas que ayudan por ayudar, ¿no? No sé si hace unos días colgué, se te cae un móvil y un señor que está pidiendo en la calle lo ve y en vez de quedárselo cuando te vuelvo a ver te lo devuelve, o esta persona se va a tirar a las vías del tren y se da cuenta y se tira y lo saca de ese trance. El otro día un señor, un chaval que se quería quemar con gasolina y lo ve desde el parque mientras los demás pasan, no hacen nada o huyen, pues él arriesgase y salva al chaval de esa tragedia, ¿no? Me llama mucho la atención la filantropía, me llama mucho la atención las personas que ayudan a otras personas, sin nada a cambio, simplemente por el hecho de ayudar. Creo que ahí es donde está la clave de un mundo mejor. Y yo, Y tú eres, yo no, te, no, me gustaría ser así. Quiero decir que efectivamente yo no voy de nada, no pretendo ser adalid de nada, ni de mejor persona del mundo, ni el más valiente, ni nada de esto. Pero a mí me llama la atención y creo que ese es el camino para sentirse uno bien y para ayudar a los demás. Porque el que lo haya sentido alguna vez esto de ayudar por ayudar y que alguien se levante, luego se gire, te mire y veas en sus ojos esa mirada de agradecimiento profundo, de corazón a corazón, de esto ha merecido la pena y no he ganado un duro, no, pero esta persona realmente me está agradeciendo de corazón. Para mí eso es gasolina, o sea, eso a mí me mueve de una manera que no lo hace el dinero, por ejemplo. bueno, Lucía Sáenz dice sí, él es muy así. Sí. Bueno, Eh, Lucía es una gran mujer y gran profesional también. ¿Podemos morir de miedo? Bien, hay algunos autores que no voy a nombrar para no crearme enemigos gratuitos, ¿verdad? Pero ellos saben quién son, que dicen que no. Pero efectivamente hay estudios que dicen que sí. Hay estudios que dicen que llega un momento en que te entra tanto calcio que se contrae tanto el corazón y las arterias que puedes llegar a tener un infarto. Y esto ha habido escenarios como en terremotos y en grandes inundaciones donde personas que es verdad que estaban un poco más débiles, pero esto han colapsado con esa emoción del miedo en su corazón. Y por otro lado, ¿existe la posibilidad de que podamos dejar de sentir miedo a todo? O sea, que de repente nos volvamos, no sé, unos locos Claro, inconscientes. fíjate las tres palabras que has empleado, loco o inconsciente, ¿verdad? Son las dos cualidades, son varias
de los atributos que se tiene a una persona temeraria, ¿eh? Que no ve el miedo, que no ve el peligro. Yo creo que como especie nos extinguiríamos si no tuviésemos miedo. Exacto. Yo también. ¿Por qué piensa Julio que tener miedo es ser valiente? Como dices aquí en tu... Tener miedo es de valientes, efectivamente. Porque solo es aquel que tiene miedo. Solo es valiente aquel que tiene miedo y hace algo con ese miedo. Supera ese miedo o da el paso con miedo. Ante el miedo tú puedes ser un inconsciente, como has dicho, un loco, un insensato, un temerario. Puedes ser un experto, puedes ser alguien que sepa hacer muy bien las cosas, entonces no siente miedo y lo hace, pero este no es valiente, este es experto. Puedes ser cobarde ante el miedo, que pudiendo hacer las cosas, pudiendo dar ese paso, no lo haces por cobardía, porque te pesa más ese sentimiento. Puedes ser sensato y no hacerlo, porque si lo haces mueres, no estás capacitado, no tienes la formación, no tienes la experiencia, entonces el miedo te está aconsejando bien y te está diciendo no saltes, no vayas por ahí, no emprendas, no arriesgues esto, porque te conoce bien y te dice no, y si le haces caso es la mejor decisión, la que tiene más sentido común. Y puede ser, entre todas estas, valiente, que aun teniendo ese miedo delante y sabiendo que puedes fracasar, decides que hay una posibilidad o varias posibilidades de triunfar y reúnes todo lo que sabes y vas hacia ello con valentía. Pero hay una línea muy sutil Sí. entre el constante, no, es que no estoy suficientemente preparado, no, es que no estoy suficientemente, no sé qué, no, o sea, hay una línea muy sutil entre este miedo que te va como frenando y te va como, ¿no?, guiando en el camino, o cuando estamos constantemente atendiéndolo, al final nunca estamos listos. Vale. ¿Cómo sabemos que es el momento? Bien. ¿Se puede saber? Para mí el objetivo no es perder el miedo. Para mí el objetivo es avanzar en la dirección que me he marcado. Cuando aparece el miedo, yo le interrogo, ¿por qué has aparecido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves que yo no veo? Porque el miedo trae un mensaje. Te puede decir, eres un piltrafilla, no vales, no tienes el conocimiento suficiente, estás muy mayor, un montón de cosas. Bueno, vale. Pero aparte de todo eso, datos. ¿Qué hay? ¿Hay algo? Bien, si hay algo que yo pueda hacer para que ese miedo vuelva a su sitio, que es decir, bien, me has señalado que me falta capital. Bueno, pues voy a buscarlo. Me has señalado que me falta alegría, que siendo todo el día quejándome y todo el día lamentándome, es muy difícil que yo rehaga mi vida y que vuelva a encontrar una pareja y que o me encuentro con exceso de peso o con poca salud. Bueno, pues el miedo te está diciendo ponte a dieta, ponte a trabajar, ponte a entrenar, todo este tipo de cosas. Así que el miedo no hay que tenerle miedo. El miedo es un amiguito, un consejero que le tenemos ahí, que a veces solo ve el lado oscuro de la fuerza, que a veces solo ve el lado donde fracasamos o donde tropezamos, pero es que es necesario en todos los equipos y en la vida tener a alguien que te diga justo donde tienes que mejorar y donde no tienes que pisar. Entonces, es verdad, si tú dejas crecer ese miedo mucho, Sandra, donde dices, no es que no puedo, es que no valgo, es que no lo has conseguido antes, es que, bueno, pues ¿No es que avanzas? no avanzas y además dar un salto con todo, subir al ring a pelearte pensando que vas a fracasar, no es una buena estrategia. ¿Bien? Pues el miedo hay que escucharlo en un momento tranquilo, en casa, verlo bien sobre un plano, sobre varios folios, ponerlo en escrito, leer a qué tenemos miedo y ver qué podemos hacer para superar ese miedo. Porque el miedo a fracasar, por ejemplo, que es un miedo muy común, yo creo que lo tiene cualquier emprendedor, cualquier autónomo, cualquier persona. Este es un miedo que todos tenemos en algún momento o todos los días un poquito, ¿verdad? Pero no nos tiene que impedir dar ese paso que nos acerca más al éxito que nosotros hemos establecido como éxito para nosotros. Que eso es otra historia. Para ti el éxito puede ser ganar más dinero, para mí puede ser tener más tiempo libre, para otro puede ser X. ¿Bien? Entonces, llegando a ese punto de la meta, ¿qué es lo que me está frenando, impidiendo llegar ahí? Porque ese miedo es lo que te está diciendo. Tú no estás convencido de esto porque te falta esto. Es una creencia que tengo yo desde pequeñito
que los altos no llegan, es una creencia que yo me he ido forjando en la vida, está contrastada con datos y con hechos, o es solo este punto de partida que yo no me dejo crecer, no me doy esa oportunidad de que ahora puedo conseguirlo si cambio algunas cosas, si me comporto de manera diferente, si hago las cosas como si sí pudiese conseguirlo. Pero esto es como de seres muy evolucionados, ¿eh? O sea, aquí hay un proceso ya de autopreguntarse, de autoobservación, de volcar, ¿no? Bueno, una tarde, quiero decirte, Sandra, si nos sentamos en una sesión de coaching y empezamos, te dejas guiar un poquito por el coach y empezamos a hacer este trabajo de introspección y de vista al futuro y vamos a ver qué falta hoy y de verdad que esto que me estás contando es así, todo el mundo estaría de acuerdo en que tú eres un pato y que sabes hacerlo algo con un canuto, de verdad, Yo ¿sí? siempre me pregunto eso, cuando me digo algo así raro, como que Sí, me pregunto, ¿es eso verdad, Sandra? O sea, ¿sabes? Siempre como que claro. repregunto, porque a veces me digo, pues yo qué sé, pues es que no vales, o es que esta persona no te quiere bien. Y entonces me repregunto. Cuando me oigo a mí misma diciéndome estas cosas, me pregunto si es eso verdad. Y me lleva a tirar un poquito más del hilo y no quedarme como en el primer plano, ¿no? ¿El miedo es amigo, enemigo o simplemente es? Yo creo que simplemente es, porque lo estamos hablando. Cuando tú le das mucho valor al miedo, el miedo te hace muy pequeñito. Porque si fuese por el miedo, insisto, tú no saldrías de casa, estarías haciendo todos los días lo mismo, etcétera, ¿no? Y si por otro lado no tienes nada de miedo, pues espero que tengas mucha suerte en la vida, porque el trastazo está garantizado, ¿verdad? O sea, ser un inconsciente y ser un temerario y ser, bueno, está bien en algunos momentos, ¿verdad? Porque si no dices, joder, ¿cómo he hecho esto? Si lo hubiese pensado un poco, por eso la juventud es tan arriesgada, ¿verdad? Tan imprudente en muchos casos. Sí. Porque no ven el peligro, porque no tienen la experiencia, porque les falta conocimiento, pero es que eso les hace ser más decididos. Pero en la experiencia también está el aprendizaje, ¿no? Si siempre les advertimos como padres a nuestros hijos por aquí Sí, sí o por aquí no, no dejamos que sean ellos los que ya. también tomen su responsabilidad, ¿no? Claro, pero ahí trabaja el miedo del padre y de la madre, que Sí. para que no te caigas, no te dejo que te subas a la bici, ¿verdad? Mi hija mayor siempre me dice, esto es tu miedo, mamá, esto Sí, es tu miedo. qué bueno, una gran maestra. Mira, y que dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Bien, pero yo no estoy del todo de acuerdo, porque es verdad que el conocimiento aporta mucha realidad, ¿verdad? Cuando decimos, es que tengo miedo a volar, pero tú has visto las estadísticas de los Ya, accidentes y los accidentes en coche. El momento más peligroso de volar es cuando te diriges del aeropuerto, desde tu casa ya. al avión. Ese es el momento más peligroso de volar. Eh, pero muchas veces saber mucho también abre muchas interrogantes, muchas puertas y nunca terminamos de estar tranquilos, ¿no? Sí, correcto. Quería preguntar, ¿el miedo y el amor mueven el mundo? Así como muy en grandes Y, rasgos, ¿no? ¿Y dirías que son competidores? Y si lo fueran, ¿quién ganaría? hombre, yo espero que el amor. Yo espero que el amor, porque es una emoción más positiva, es una emoción más blanca, menos egoísta y más puesto en ti, en el otro, en la humanidad, que en uno mismo. Porque el miedo es una emoción muy personal. El miedo es verdad que es una emoción que nos aterriza, que nos trae al presente de una manera brutal. Cuando uno siente miedo, no le pasa desapercibido. Tú puedes decir, bueno, pues no sé si estoy contento, alegre, feliz, no lo sé muy bien. Tengo el día así, ¿verdad? Pero cuando tienes miedo, ostras, cuando tienes miedo. Yo lo que me he dado cuenta es que cuando tengo miedo vibro tan bajito Sí, y cuando estoy como llena de mí, de mi decisión y estoy como ahí, que lo sé, es como que es la expansión. Y eso es lo que noto diferente cuando estoy viviendo, ¿no? Desde el amor, que sí. por supuesto, amar desde el corazón, ¿no? Cuando estoy ahí es expansivo todo lo que, incluso aunque me dé miedo, Ah, ¿sí? vale. Bien, bien. Muy bien. Pero cuando hay mucho miedo es como que es que Mucho miedo te agarrota. mm, Dejas de ser creativo, dejas de pensar con claridad, dejas de tener sentido común. Tener miedo de verdad, de verdad, de verdad,
es una emoción que hay que tener cuidado con ella, porque te anula como persona. Te conviertes más en un animal que en un ser humano. ¿Mm? Porque te vuelves muy primitivo, muy de luchar, muy de rendirte, muy de correr, muy de escapar y poco de hacer de construir. Pero insisto, en estos primeros episodios del miedo es una emoción muy potente y muy productiva si sabes trabajar con él. Porque el miedo es muy sincero en muchas ocasiones. El miedo te está diciendo justo aquello que tú tienes que mejorar, que ni siquiera tú te has dado cuenta. Pero ¿por qué estás tan intranquilo en esta reunión? Pues, ¿Por qué estás tan claro, bueno, te has preparado lo suficiente o... claro? O vas con una actitud y una emoción que no es la adecuada y sabes que va a haber un conflicto porque vas ya muy tenso. Entonces, el miedo, si lo escuchas antes y tienes esa conversación, venga, ¿qué tendría que hacer yo para no sentir miedo? Pum, 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 pum. Pues ya está, hazlo, hazlo. Es una forma de afrontar el miedo. Ganar en seguridad, respirar más tranquilo, no pensar que voy a morir, ir con buen talante, con buena actitud, apostar toda una ficha para que no tenga tentación de rajarme a medio camino, comprometerme con más gente, decirlo en voz alta, vestirme para la ocasión, esperar que todo va a salir bien, confiar en que mi miedo está ahí para que yo sobreviva. Entonces, el miedo se acaba integrando en tu vida de una manera natural. Protector, consejero. En el libro comentas, ahora que hablas de la actitud, de la expresión corporal, ¿no? Sí, Cómo es distinto, ¿no? Cómo uno se siente, ¿no? A lo mejor si va con actitud, pues le pisan los hombros, el cuerpo y demás, o rollo ahí superhéroe, como si lleváramos una capa, ¿no? efectivamente. Cuando tú levantas esa barbilla, esa mirada, hinchas el pecho, cierras los puños, los levantas por encima de tu cabeza, todo este tipo de cosas, tu cuerpo le está hablando a tu mente y le está diciendo, estoy preparado para el combate, ¿verdad? No me voy a rendir, aquí estoy plantando cara. En cambio, si estás tirado en la cama o en el sillón con 40 mantas encima, es muy difícil que tu cerebro piense que te vas a enfrentar a algo con todas las de la ley, ¿no? Eh, entonces es importante tener unas conversaciones contigo mismo positivas, de afrontar la situación, decir yo puedo, yo valgo, que tu cuerpo también Claro, esté ahí hacia adelante, ¿verdad? Y entonces tus pensamientos, lo que dices, lo escucha tu corazón, lo escucha tu cerebro, cómo te comportas también lo sientes dentro del corazón y en tu cerebro, y todo esto hace de ti, pues ese valiente, ese héroe que se va a enfrentar a esa situación que en principio le da miedo, pero que ha decidido plantarle cara. Y esto es lo que lo cambia todo. Cuando tú decides cambiar, cuando tú decides luchar, lo cambia todo. Yo este fin de semana estaba empeñado en hacer a alguien entender un cambio de actitud y de comportamiento y ha sido muy difícil porque en su cabeza decía no. Entonces, con ese no, hasta que ese no se convierta en duda, no digo ya en un sí, es muy difícil porque las personas no nos negamos a cambiar, pero nos resistimos a que nos cambien. Y este señorito no ha querido cambiar y se ha resistido. te quería preguntar si los pensamientos son los explosivos, no, sí, si los pensamientos son los explosivos de nuestros miedos, ¿no? La Bueno, cabecita. son los detonantes, ¿verdad? Son los detonantes, pero de verdad que las emociones no se corresponden con el pensamiento, sí los mantienen, pero tú sientes miedo antes de pensar que tienes miedo. Tú sientes, y tú empiezas a respirar de una manera, la emoción te llega y entonces ya cuando te ve, piensas tú, o sea, estoy respirando entrecortado, estoy empezando a sudar, me están sudando las manos, se me está soltando la tripa, eh, tengo ganas de ir al baño. Todos estos son síntomas de que te estás muriendo de miedo, que tienes mucho miedo, ¿verdad? Y son físicos. Y entonces tu cerebro entras en un Claro, bucle. pero yo pensaba que era como el pensamiento que me llevaba a la emoción, ¿no? También, no, pero la emoción es más rápida que el pensamiento. La emoción es más rápida. Es más rápida. Tú sientes antes de pensar. Tú sientes. Lo que Luego lo pasa, alimento. claro, luego lo alimentas. También es verdad que si tú empiezas a pensar en estos, empiezas a rumiar pensamientos de angustia, de temor, al final acabas teniendo más miedo. ¿Bien? Tú estás tranquila, pero empiezas a pensar, uy, pero si este granito igual es un cáncer, ¿no? Anda, pues igual como mi abuela. Y empiezas con una historia ahí, empiezas a enredarte
Bueno, acabas la noche fatal, ¿verdad? O sea, acabas diciendo, pero ¿quién me mandaría a mí empezar a pensar en esto? Pueden ser dos caminos, pero que el miedo cuando llega de esto de, uff, ¿sabes qué? Ostras, das la vuelta a una esquina en medio de la noche en un callejón y, Sí, claro, es que no sí. pasa nada, simplemente tu emoción es como si te tiro arena a los ojos. O sea, tú no Mm, vas a pensar en cerrar los ojos, tus ojos se van a cerrar por instinto, ¿no? Pues las mm. emociones son muy rápidas por eso. Y el miedo es que es súper rápido y súper contagioso. Ya, es súper contagioso, es verdad. Empieza alguien a entrar en pánico Y y ya nada, está. nada. Como una mecha de pólvora. Rápido, se contagia. Se aprende a ser valiente. Se aprende a ser valiente, claro. Mira, el ejemplo es muy importante para ser valiente. Cuando tú ves a alguien corajudo, esto es de que dices, joder, qué valor tiene esta persona, ¿no? ¿Cómo se ha enfrentado a esto que a mí, en la empresa también se ve esto, ¿no? Cuando alguien se enfrenta al jefe o, joder, a mí me gustaría ser así, ¿no? Con esta decisión y este aplomo, y claro que se aprende. En casa se aprende a ser valiente. Si tienes padres que han pasado una enfermedad, cómo lo han pasado, cómo lo han afrontado, una pérdida, todo esto se aprende, son patrones. Es una forma de estar en el mundo también, ¿no? Es una actitud. Ujú. Valiente, hay personas que nacen más arriesgadas, ¿verdad? Que se enfrentan más a situaciones así de mucha adrenalina, pero yo no me refiero a ese valiente, digamos, físico deportivo, sino a esa actitud de ser valiente en la vida. De De atreverse, ¿no? atrever- De atreverse, de buscar tu mejor versión, de no conformarte, de salir de una relación si estás a gusto, eso, de un trabajo si no es lo que quieres, ¿no? eso, Esas valentías. esas valentías. Mm. Pero, insisto, nadie es valiente en todo, porque yo me he encontrado, por ejemplo, toreros que tienen miedo a los perros, ¿verdad? Me he encontrado un piloto de helicópteros que tiene miedo a las alturas, pero a ciertas alturas, a sumarse por una barandilla, a un balcón, pero no a volar. Entonces, todo el mundo tiene miedo. Y hay personas que tienen un miedo muy concreto y hay personas que tienen fobias, que ya es un miedo como el que yo tenía, ¿no? La claustrofobia, que son palabras mayores. Pero yo creo que no hay que sentirse, hablábamos antes de la vulnerabilidad, no hay que tener miedo a mostrar miedo. ¿Qué pasa? ¿Me puedes ayudar? ¿Sabes? Yo es que tengo miedo a las palomas. Ostras, Mm. tú te dedicas a esto y eres tan valiente en esto, pero tienes miedo de que una gallina o una paloma te llegue en un parque y te pique, pero si tú a una paloma la haces así y da tres vueltas de campana, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? Pero si haces crossfit, pero si levantas unas barras con unos pesos ¿sabes? Pero el miedo es muy personal, es miedo y muy subjetivo. Y tú lo haces tan grande como tú quieras. Yo creo Entonces, que el miedo se relaja mucho en el momento en que lo miramos, ¿no? mm, Como todo, cuando te das el permiso de ver lo que está pasando, de mirar. Simplemente a veces es ser testigo, ¿no? Es atestiguar eso que está pasando. Muchas sí, veces no hay que hacer nada, simplemente decirle, pues eso, estoy aquí, ¿no? Cuando yo tenía las crisis de ansiedad, me acuerdo que la frase que me ayudó mucho, que la leí en un libro de Ho'oponopono, era, eh, estoy bien, gracias, cuando quieras te vas o algo así le mm, decía. Entonces cuando me daba como así el ataquito, entonces yo cerraba los ojitos así y decía, estoy bien, Sandra, sabes, todo está bien, cuando quieras te vas, cuando quieras bueno, te vas, cuando quieras te vas. Entonces es como mm. reconocerlo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, pero yo me quedo. Sí, era Vale, como un yo le digo, poco, gracias por venir, no te necesito. Cuando era un miedo en ascenso. gracias por venir. Pues yo creo que era la frase, Sí, igual la leí, la estaba así, sí. sí. No, no, no lo sé, no lo sé. Yo digo que yo la frase que utilizo es, gracias por venir, no te necesito. Gracias por venir, no te necesito. Mm. Bueno, nosotros sí te necesitamos a ti, Julio, que nos sigas contando cosas. Aquí preguntaba, a ver, Lucía, ¿podrías explicarnos desde el miedo a la fobia? Pregunta Lucía. Bien, la fobia es un miedo irracional, un peligro que tú crees que es mortal, letal, pero que en realidad no existe. Es amplificar el miedo hasta un punto que se convierte en fobia. Y cuando vives esa fobia, si no tienes cuidado, se convierte en una situación de pánico, donde tú ya pierdes el control de ti. Una persona entra en pánico y ya es capaz de pasar por encima de ti en una avalancha de personas, ¿no? No se convierte en un animal que está en modo supervivencia total. Modo supervivencia total. Y ahí no le puedes pedir a nadie que alguien que se está ahogando
si te acercas se va a enganchar a tu cuello. Aunque al final os ahoguéis los dos. Pero es que es imposible. Cuando una persona está en pánico hay que cortar ese bucle, hay que darle una palmada y hay que decirle lo que tiene que hacer. ¿Eh? Stop, dirígete a la salida de emergencia. Por ese pasillo, corre. Porque se quedan como estatuas, ¿no? Una fobia, decíamos antes de reconocer el miedo y ponerle nombre y apellido. Yo tengo miedo a meterme en un ascensor y quedarme encerrado en él. Yo tengo miedo a separarme y quedarme sola para siempre. Yo tengo miedo a, no sé, acabar mis días y no tener nadie con quien pasar mi vejez. A no volver a sentir, a que me quiten un riñón, lo que sea. Hay que ponerle el nombre y apellido. Y a partir de aquí, Gestionarlo, afrontarlo. Tanto el miedo como la fobia, sobre todo las fobias, solo se superan en la acción. Tú tienes que pasar ese trance y si no puedes solo, acompañado. Y si no te atreves a hacerlo de golpe, porque hay estudios que dicen que de golpe también se supera. Tú tienes miedo a algo, al agua, pues vamos a la piscina. Que no, espera que me moje los pies, la muñeca, al agua. Y cuando te das cuenta que estás en el agua y no ha pasado nada y no se te ha caído la piel a tiras, ni te has ahogado, pues dices, ostras, ¿cómo he pasado tantos años? Estas personas, por ejemplo, con miedos físicos, en puenting, que les da el yuyu en ese momento del puente para tirarse y no, y al final caen. Y cuando caen, salen, quieren repetir. Para reafirmar que han sido valientes, para reafirmar que... eso no lo veo, ¿eh? No, no creo que lo ves. Por eso tienen tanto éxito estos deportes de aventura porque conectan con una parte valiente de ti, porque llevan los puntos de la adrenalina a niveles máximos donde es una satisfacción física y mental brutal. Pero hay que dar el paso, claro, hay que soltarse de la barandilla y caer. Ya. Quería mencionar lo del libro. Bueno, hemos ido hablando que todo esto sale en tu libro, porque al final es tú, ¿no? Es el reflejo de cómo todo ha sido. En el libro vas compartiendo pues todo esto que nos vas diciendo, pero lo de la fórmula, ¿no? Que era como. Le has llamado MC4, pero en cambio son 5 pasos, me llama la atención. MC4 es motivación y luego C4 es un explosivo que son 4 Cs. En realidad son 5 pasos. MC4. Es que yo decía, pues bueno, pues muy bien, Julio, ok, MC4, 5 pasos. Son 4 Vale. Cs y una M. Ahora sí, ya ves, ya está, ya me he entendido. Y sin vergüenza y sin miedo de preguntar, Qué ¿viste? bueno. Te lo agradezco, efectivamente. O sea, uno se puede quedar pensando, no voy a preguntar y así No pues voy a vas a ir con la... parecer tonta. No. Claro, pues mira, tú ya sabes que la fórmula son 5 pasos y que tiene 4 Cs esa fórmula Vale. y una M. Vamos a verla. Una es la motivación. No sé, como una frase o alguna cosilla que nos quieras decir por la La motivación motivación. Que es lo que mueve a que tú superes ese miedo. Si no tienes un motivo para superarlo, ¿para qué lo vas a enfrentar? Si tú no vas a viajar nunca y no tienes a nadie querido al otro lado del Atlántico, ¿para qué vas a querer subirte en un avión? No tienes ningún motivo. ¿Para qué vas a pasar ese mal trago de... Busca una motivación que sea más importante que tu miedo. Ok, primer paso. Segundo paso, control de la emoción. Claro. Si tú estás en modo pánico, no podemos hablar de... Tenemos que salir de ahí primero. Si tú estás histérico perdido, si tú estás fuera de control, no. Para superar el miedo hay que tener esa templanza de decir, estoy en un momento difícil, complicado, pero no voy a dejar que se me dispare hasta el punto que me deje sin esa parte prefrontal que me va a diseñar un plan de acción. Así que la emoción hay que tenerla justita. Y es difícil en la emoción del miedo. Es difícil. Pero hay que saber que la solución pasa por controlar esa emoción, por bajar esos niveles tan altos. Empezar a respirar, a conectar con esa parte fuerte, valiente que tienes dentro, conectar con tu propósito, con tu motivación, con esas ganas de superar esta situación. Esto es el control emocional. Y que
saliendo un poco de la fórmula, entre control y gestión, porque a mí me gusta más siempre usar gestión, porque control para mí contiene. Control es como, la gestión para mí es como más, fluye más, pero no sé si para ti es igual o no. Sí, yo hablo de gestión del miedo, mi página web se llama Gestión del Miedo, Instagram, Gestión del Por Miedo. eso. O sea, yo hablo de gestión. Pero la palabra control en este caso es como que te hace responsable. Como que dices, estos son los parámetros, hasta aquí. Te voy a controlar y no voy a dejar que salgas más allá de aquí. Porque si sales de aquí ya me convierto en un lobo, ¿no? En un animal, en un león, en un tiburón. No, no, no. Quiero seguir pensando, aunque tenga miedo, y buscar una solución. No voy a estar tranquilo porque estoy en una situación de dificultad. Estoy en una situación donde sé que me estoy arriesgando, que me la estoy jugando, pero tengo que ser consciente de que parte de la solución es mantener esa templanza, mantener bajo control mi emoción, para que mi razonamiento, mi cerebro, que es realmente el ordenador, mi intuición, afloren y busquen la solución. Parte de la gestión del miedo está en controlar justo la emoción. Bien. Tercer paso, la certeza del riesgo. Efectivamente. Tengo que tener claro si a lo que me estoy enfrentando y tanto temo es una ilusión, una fantasía mía o realmente me estoy enfrentando a algo muy difícil y muy peligroso. Certeza del riesgo. ¿Esto del ascensor es peligroso para el mundo mundial o solo para mí? ¿Es solo para mí? Entonces, el riesgo no existe. Tengo que empezar a trabajar en cómo estoy viendo esto. ¿Cómo lo vería si yo no tuviese miedo a meterme en un ascensor? ¿Cómo tendría que afrontar esta situación? ¿Cómo daría yo ese paso de pasar esa puerta, de apretar ese botón, de ver cómo se vuelven a cerrar? ¿Eh? Certeza del riesgo, porque esto también allana mucho el camino. ¿Es peligroso una paloma? No. Pero quien tiene fobia a las palomas No lo es. piensa que en cuanto pise el parque se van a encaramar a la cabeza y le van a picar los ojos. Eso así, sí, es que lo ve así. O sea, no, es que lo ve así. No hay otra fórmula. ¿Ves? Y tú ves una araña que es así, una cucaracha, y tú crees que vas a morir. O sea, y te subes a lo alto de la mesa, de la silla, y la cucaracha es un animal que si tú aprietas así con el dedo desaparece. Si le pisas con un pie desaparece. ¿Es así o no es así? Una arañita pequeña que tú ves encima de la mesa corriendo, que con el pulgar, con la yema, el pulpejo digital del dedo índice, si lo dejas caer sobre ella, desaparece del mundo. Pero no lo es. Entonces, la certeza del riesgo es saber, me estoy enfrentando a un león o a una arañita que se ha descolgado de mi lámpara y está bajando por la mesa y le dirige al ordenador. Y que se acaba el problema. Pues hay gente que se levanta, se va. Hay una araña, una araña. Y cuando llega, ¿dónde? Tienes que empezar a buscarla porque es que no se ve por ningún lado la araña. Sí, entonces, certeza del riesgo. Esto es muy importante. ¿Sabes si a lo que te enfrentas realmente es un peligro o es una paja mental? Vale. Ya lo he dicho. La competencia ejecutiva. Efectivamente. Ahora, a lo que me enfrento, ¿soy capaz de afrontarlo de verdad? ¿Soy competente en la acción? ¿Estoy preparado para asumir esta dificultad? Voy a emprender, es que yo quiero emprender. Porque yo de toda la vida he querido ser emprendedor y ahora se lleva mucho esto de emprender y yo no quiero ser menos. Vale. ¿En qué quieres emprender, campeón? No, pues yo quiero poner una peluquería. Bien. Aquí en esta esquina, que es muy buen esquinazo. Muy bien. ¿Y cuántas hay en tu barrio? Jo, pues la verdad es que hay otra detrás, otra al lado, otra no sé qué, no sé cuántas. ¿Y cuánto sabes de peluquería? Un Pues curso de 4 exactamente, semanas. hice un curso a distancia y tal, ¿sabes? Entonces, vale, primero ser competente, ¿eh? Hay que ser competente. También para afrontar las situaciones hay que ver si realmente estamos capacitados y formados o tenemos que seguir trabajando en ello para no fracasar por falta de pericia o de formación, que esto es muy triste, ¿no? Que ganas tenemos todos, pero no solo con motivación se Claro. consiguen las cosas, ¿eh? Y esto no se dice, creo, lo suficientemente claro ni repetidas veces. Motivación sin formación lleva al error. Motivación sin formación lleva al error. Yo en mi trabajo sería una baja seguro si solo voy con ganas, si solo voy con coraje, si solo voy con Motivado a tope. motivado a tope, ¿verdad? Y me olvido de la parte técnica. Entonces, motivación sin formación, recordar que lleva al error.
hay que formarse. Competencia resolutiva. Y por último, la 5. Sí. Coraje en la acción. Ese es el momento de la verdad. Ahora, cuando acabemos este directo, esa persona que tiene miedo al ascensor, por ejemplo, que hemos estado hablando toda la tarde de ello, que vaya al ascensor. Que vaya al ascensor. Entre y salga. No hace falta que suba ni baje, pero por lo menos que entre y salga. Que es solo un piso. Que le acompañe a alguien, pero que lo haga. Solo en la acción afrontamos y superamos el miedo. Solo en la acción alcanzamos nuestras metas. Coraje en la acción. Vas a necesitar ese momento de, ay, voy a por ello. Vamos. Venga. Coraje. Un pelín de coraje. Porque sin coraje no vas a dar el paso. Vas a pensarlo tanto y coraje no es otra cosa que corazón. Poner el corazón en la tarea. Lo mejor de ti, que es ese corazón, esas ganas, esa pasión, esa ilusión, es el momento. Echa el corazón hacia adelante. Que te lleve, que te empuje. Piensa para qué lo quieres hacer. Recupera tu dignidad. Eres heredero de muchos guerreros y valientes. Eres un hombre o una mujer. Demuestra de lo que vales, de lo que eres capaz. Ahí está el coraje. Conecta con esa parte tuya de héroe, de heroína, de valiente. Conecta. Ponte esa ropa que a ti te hace ser, que te ves delante del espejo y dices, esta es mi capa, este es mi escudo, por esto yo lucho. Cuando conectas con esa parte tuya, es mucho más fácil conectar con el coraje y hacer cosas que pensábamos que sería imposible. Bueno, en tu libro lo comentas, ¿no? De que todos tenemos un héroe dentro, ¿no? Una heroína. Todos tenemos ese personaje. Antes hablábamos de amor, ¿verdad? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Por amor de verdad, ¿no? Por amor de un padre, Todo, por amor todo. de una pareja, por amor. Mucho. Voy a decir todo, mucho. Muchísimo. Entonces, si tú pones al otro lado de ese miedo, por ejemplo, estas grandes cosas, ¿no? La pareja, la familia, la vocación, y en medio tienes un miedo ahí que no te deja verlo con claridad, es que lo vas a pasar, lo vas a superar. Pero por eso yo digo el folio y el papel, ¿verdad? Que tú veas un poquito claro, que tengas ese minuto de conciencia de dónde estás y dónde quieres llegar, por qué lo quieres superar. Y te hagas un dibujito, te marques una línea, pongas dónde está el miedo, qué está al otro lado del miedo, dónde estás tú. Otras veces que has tenido miedo y has superado las cosas, ¿cómo lo has hecho? ¿De dónde has tirado? ¿Qué caja de herramientas tienes tú? ¿Cuáles son tus valores? La caja de herramientas, aquí no sé si la ves. Sí, La caja de herramientas. O sea, que no solo te lo has leído, sino que también has hecho deberes, ¿eh? También has ido ahí. Hombre, claro, eres una mujer muy aplicada. Sí, muy bien. Me alegro muchísimo. No, la verdad que es un libro que, bueno, pues de los que sacas como muchas herramientas. Sí, aprendí. Sí, exacto. Y es muy, muy ameno de leer, ¿no? Y mencionas en el libro, ¿no? La caja de herramientas a raíz de un viaje que hiciste. ¿Dónde lo hiciste? Kenia, no sé. Te fuiste, ¿no? Y un viaje que no sé qué te pasó, como que tus compañeros te decían que ibas como muy preparado con tu kit y luego al final, ¿no? Tuviste que usar todo y demás, ¿no? Íbamos persiguiendo a unas jirafas para filmarlas y en el todoterreno saltó como una pequeña duna y al caer, pues una de las personas que iba en el jeep se rajó la cabeza con uno de los hierros del coche. Y claro, pues estábamos a muchos kilómetros de cualquier poblado o de centro médico y yo llevaba un botiquín con hilo de sutura, y estos al principio se reían, pero ¿dónde vas con eso si no vamos a necesitar? Y toda esta herramienta que te has traído y bueno, pues al final la verdad es que todo se utilizó y como si hubiese sido un plan perfectamente diseñado, el hilo de sutura tuve que coser a esta persona en medio de la sabana. En ese momento cuando parábamos estábamos rodeados de unos leones que se estaban comiendo una cebra muy cerca, teníamos un leopardo por el otro costado,
y claro, se quedó toda la sabana en silencio, como diciendo, pero ¿y estos inconscientes qué hacen aquí, no? Y fue un momento muy de miedo, pero a la vez muy de ponerte a prueba como valiente, ¿no? De, este es el momento donde tengo que sacar mi templanza. Todo el... Sí, pero se hizo y se hizo bien. Y luego en la noche, cuando comentábamos alrededor de ese poblado Masái en el fuego, pues entre risas y nervios, pues revivimos esa experiencia y cada uno contó el miedo como lo había vivido, ¿no? Y esto también es muy bonito y hermana mucho y aprendes en el otro cómo superar tus propios miedos. Liliana pregunta cómo se llama el libro. El libro se llama El miedo es de valientes, de Julio de la Iglesia, que está aquí en directo, contándonos, ¿no? Pues maravillas de este libro. Así que, y bueno, lo puedes encontrar en Amazon y en librerías. Está disponible, bueno, yo lo he comprado en Amazon y en librerías también. Bueno, vamos terminando Muy ya. bien. A ver, vemos que tenía aquí algunas lo de las cajas de herramientas, pero bueno, ya hemos ido Yo quería dar mencionando. un beso a mucha gente que ha aparecido por aquí. Estoy viendo a Claro, Ana claro, Pontes, bueno, por favor, disculparme, Lucía, un montón de gente pero que no me ha dado tiempo ni a leerlos porque estoy muy pendiente de ti. Pero bueno, quería darle las gracias por haberse acercado a esta ventanita y acompañarme esta tarde. sí, no, pero antes de terminar, no te lo he contado. Yo siempre termino el directo con un juego y te invito a jugar. Vale. Y se trata de, yo te digo una palabra, ¿sí? Sí. Y tú me contestas sin pensar mucho, o sea, como rápido. Yo te digo una palabra y tú me devuelves otra. Vale. A lo rosco de pasapalabra, digamos así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿empezamos? ¿Estás preparado? Sí. Venga, yo te digo miedo. Amor. Valiente. Coraje. Amor. Seguridad. Superación. Esfuerzo. Sufrimiento. Dolor. Vida. Pasión. Héroe. Valiente. Corazón. Ay, corazón. De vida. Tacto. Educación. Disciplina. Constancia. Compromiso. Eterno. Deber. Cumplido. Pasión. Deseo. Objetivo. Meta. Felicidad. Propósito. Pánico. Superación. Éxito. Alegría. Confianza. Progreso. Llorar. Sentir. Gratitud. Agradecimiento. Pues mi gratitud a ti, Julio, de la Iglesia. Muchas gracias de corazón por este ratito maravilloso. Gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido hermoso escucharte. Yo sabía que iba a ser así, porque eres un hombre con un corazón muy bonito y hoy nos lo has enseñado un poquito más aquí en esta ventanita, como has dicho tú. Bueno, yo quería decir algo, Sandra. Sandra en una ocasión ella echa las cartas, ¿no? Hace el tarot. Es algo en lo que ella cree profundamente y yo tuve la oportunidad de compartir una sesión con ella, con su magia, su conocimiento, su maestría y siendo una persona muy aterrizada a tierra, sin fantasías, pero tengo que decir que fue muy certera en muchas cosas que me dijo que no tendría por qué saber, pero que yo creo que por su gran intuición y su gran corazón supo ver en mí y esto para mí la hace una gran profesional. Creas o no creas en este tipo de herramientas, de conocimiento, pero lo que sí he visto en ella es esa gran claridad a la hora de ver a la persona, aunque sea a través de una pantalla. Y quien tenga dudas sobre en algún momento, yo creo que Sandra os puede ayudar porque a mí me hizo ver mi realidad de una manera
muy distinta. Así que mi agradecimiento y mi gratitud, Sandra. Y Gracias, Julio. gracias. Te veo. Gracias, sí. Gracias. Gracias, qué bonito. Me ha encantado. Ojalá la vida nos junte en algún momento y podamos compartir en Pues directo. claro que sí. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Un beso. Adiós. Adiós, gracias a todos. Adiós. Chao.